Ahora vamos con Egipto, el don del Nilo. Esto es para historia séptimo básico con el objetivo de caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones. Aquí vemos una imagen de Egipto en la actualidad. Las características que tenía Egipto, acá tenemos un mapa de Egipto. Se encuentra hoy en día entre las civilizaciones más destacadas en la historia humana por su esplendor cultural y religioso. Se desarrolló a lo largo de la ribera media y baja del río Nilo. Esta es la ribera media y baja del río Nilo, el cual le proporcionó a los egipcios los recursos necesarios que sostuvieron por largo tiempo dicho imperio. Es decir, que el agua del río Nilo, este río le entregó a los egipcios todos los recursos que necesitaban, principalmente de la agricultura. Ahí tenemos cuáles eran las zonas más elevadas, las zonas más fértiles, en la zona que está en celeste. La capital estaba en Tebas. Vamos a ver que fue cambiando la capital de acuerdo a la época. Los templos más grandes y las pirámides. Los inicios de Egipto se remontan al año 3015 a.C. y tuvo un progreso sostenido a lo largo de un periodo de casi 3000 años hasta su caída en el año 30 a.C. a manos del Imperio Romano. Durante estos 3000 años pasó por 3 etapas faraónicas destacables en las que se desarrollaron su poderío, dominación, cultura artística y religiosa, forjando así su establecimiento como un imperio. Acá tenemos hasta dónde llegó a abarcar todo lo que fue Egipto en su mayor esplendor. El imperio antiguo se dio entre los años 2800 hasta el 2200 a.C. Los faraones lograron darle gran estabilidad al imperio egipcio, el cual tenía en este periodo su capital en Menfis, desde la cual gobernaban todo Egipto. En este periodo se construyeron las pirámides de Giza, que son estas que están acá, que podemos ver en la fotografía. El imperio medio, que fue entre el año 2050 al 1780 a.C., la capital en esta época estuvo ubicada en Tebas, como vimos en el primer mapa. Los faraones que gobernaron en este lapso extendieron el dominio de Egipto hasta Nubia. Contribuyeron en gran manera al desarrollo cultural del imperio, los faraones. Aquí tenemos un templo de la época. El imperio nuevo, que fue entre los años 1580 hasta el 1100 a.C., el faraón Amenofis IV instauró el culto religioso al dios Atón, que vamos a ver un poco más adelante. La capital del imperio se ubicaba en la localidad de Tel el Amara, y fue en este periodo que se logró la mayor extensión territorial del imperio egipcio. Aquí vemos todo lo que fue la extensión del imperio egipcio. Junto estaba acá lo que es Mesopotamia, que vimos la vez anterior, con Asiria, el imperio hitita. Pero esto, todo lo en verde y toda esta zona aquí remarcada, es lo que llegaba a ocupar el imperio egipcio. Luego vino la baja época, que fue entre los años 1100 hasta el 30 a.C. Este periodo se vio marcado por la decadencia del imperio egipcio. Posteriormente, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y finalmente vio su fin como potencia en el año 30 a.C., cuando bajo el dominio de Roma fue convertido en una provincia de dicho imperio. O sea, este fue ya el declive de lo que era el imperio egipcio. La organización social de los egipcios tenía una organización bastante marcada y estructurada, como podemos ver acá. De acuerdo
al puesto que ocupaba cada individuo recibía poder, derechos, responsabilidades y deberes. Según su estatus social, los egipcios estaban organizados de siguiente manera. Primero estaba el faraón y la familia real, luego venían los nobles y los sacerdotes, luego los funcionarios, los soldados y los escribas, luego los comerciantes, artesanos y campesinos, y por último los esclavos. Faraón y la familia real era un monarca de poder absoluto. Ejercía el poder ejecutivo, legislativo, judicial y religioso de manera simultánea, es decir, tenía todos los poderes que puede tener un Estado. El ejecutivo es el que crea las leyes, legislativo el que promulga las leyes, y el judicial es el que ve que las leyes se cumplan o castiga cuando éstas no se cumplen. Y el religioso tiene que ver con la adoración a los dioses. El faraón era considerado un dios al que se le rendía culto. La familia del faraón pertenecía a la realeza y ésta tenía privilegios y tratos especiales. Al morir el faraón, por lo general, el poder era transferido al primogénito, es decir, eran heredables. La esposa de un faraón, en varios casos, recibía poder al ocupar la posición de reinas. Cuando el nuevo faraón era muy pequeño, y ante la muerte del faraón que estaba gobernando, la reina quedaba con el poder hasta que el pequeño podía hacerse cargo. Los nobles y sacerdotes fue una clase acreditada tanto a nivel religioso como político. Se le estimaba por su sabiduría y por sus funciones religiosas en los templos, en los que atendían a las divinidades que recibían culto por parte de los egipcios. Los funcionarios, escribas y soldados. Los escribas estaban encargados de copiar los textos sagrados, escritos administrativos y comerciales, así como escribir las leyes y otros dictámenes de importancia política. Acá tenemos un dibujo de los escribas de la época, y los soldados, sobre ellos descansaba la estabilidad y el poderío del imperio. Luego teníamos los comerciantes y artesanos, que tenemos aquí un ejemplo de una escultura realizada por dichos artesanos. Trabajaban a nivel individual o en grupo. Mediante los artesanos y comerciantes, la cultura egipcia pudo ser vistosa y trasladada a distintas partes del dominio del imperio. Los artesanos tenían una mano de obra de alta calidad, la cual dio forma a todas las famosas esculturas egipcias que hoy conocemos, realizadas con alta precisión. Acá tenemos, por ejemplo, tres esculturas realizadas con muy alta precisión, muy bien hechas, para la época y los materiales que tenían en dicha época. Los campesinos se dedicaban a producir los cereales y alimentos que sustentaban en gran manera la estabilidad del imperio, a pesar de estar rodeado de áreas desérticas. Con técnicas de alto nivel aprovechaban al máximo las tierras próximas al río Nilo, las cuales eran sumamente fértiles, eran muy fértiles. Por último, tenemos a los esclavos, que estaban conformados por prisioneros de guerra o por clase social más desfavorecida. Aún así, por lo general tenían ciertos derechos y salarios, es decir, no lo pasaban tan mal como en otras culturas. Algunos esclavos podían incluso comprar su libertad. Aquí vemos un poco lo que era el trabajo esclavo en esta época. La organización política de Egipto, el poder total lo tenían los faraones y era heredable, es decir, pasaba del padre al hijo, al primogénito. Se valían de funcionarios, gobernadores y militares que hacían cumplir sus edictos. De esta manera el faraón podía organizar y expandir su dominio territorial. Los escribas anotaban las acciones del gobierno. Estos eran muy cultos, pudiendo evaluar presupuestos, calcular impuestos y transcribir las órdenes del faraón. Aquí vemos a los escribas trabajando. Los sacerdotes organizaban los actos de culto y adoración a las deidades o a los dioses. También el faraón tenía un visir que fungía como asesor político y primer ministro.
Tenía gran autoridad y era intermediario entre el resto de los funcionarios y el faraón, es decir, era como su asesor político, su mano derecha y primer ministro. También tenían un jefe de sello real quien administraba las riquezas del imperio. En cuanto a la religión, fueron politeístas, tenían dioses y diosas. Sus dioses se representaban por figuras humanas y cabeza de animal, como vemos acá, distintos ejemplos. También se veneraba al faraón y los fenómenos de la naturaleza como el sol. Se consideraba que por medio de los rituales lograban estar en armonía con los dioses y por ende mantener la paz del imperio. Se construyeron grandes templos en sus nombres. Los difuntos influyentes eran enterrados en pirámides. Dentro de los principales dioses tenemos acá los principales dioses de Egipto, pero entre ellos cabe destacar a Ra. Este dios representaba al sol y era considerado el dios principal, era como el padre de los dioses, el rey de los dioses egipcios. Anubis estaba representado por un hombre con cabeza de perro o chacal. Consideraban que este dios ayudaba a los difuntos a llegar a la otra vida después de la muerte. El dios Atón, que es el que habíamos visto, representa el anillo solar y era considerado como el responsable de la creación y de la mantener la vida sobre la tierra y del orden cósmico, llegando a ser en algún tiempo el dios principal. Horus fue representado como un hombre con cabeza de halcón. Para los egipcios era responsable de la civilización y considerado el señor del cielo. Era como también uno de los dioses más importantes para los egipcios, el dios Horus. Y Osiris era el dios egipcio que era símbolo de la fertilidad, la resurrección, la vegetación y la agricultura, ligado a la vida sostenida por el río Nilo. Él era el que estaba como responsable o cargo de lo que era la fecundidad del río Nilo. Por ende también era un dios muy importante. Los aportes culturales que nos dejó Egipto son varios. Egipto es conocido por sus grandes monumentos y pirámides, las cuales no solo fueron tumbas de faraones importantes, también fueron importantes lugares de culto a los distintos dioses. Destaca la creación de su escritura a partir de jeroglíficos, que son como dibujos que vemos acá. Por lo general estos escritos fueron plasmados a base de pintura o tallados en templos y tumbas. El embalsamamiento de los cadáveres fue una práctica común en Egipto. Esta técnica les concedió tener un amplio conocimiento del cuerpo humano y sus órganos, permitiéndole practicar operaciones y técnicas medicinales.